días. Abran su Biblia en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente, por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que todos participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió la primogenitura, porque sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más, porque no podía soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será pedrada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado, estoy temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos de los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los cuales hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no os desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inmóviles. Así que, recibiendo nosotros un camino inmovible, tengamos gratitud,
y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego, nuestro Dios es fuego consumidor. Recuerden que esta carta de Hebreos fue escrita para creyentes judaizantes, es decir, judíos que se habían vuelto al cristianismo, judíos que habían creído en Cristo. Y esta gente estaba bajo la presión social y persecución constante, tentados a retroceder. En ese punto de la historia era cuando más persecución contra los cristianos había, al grado de matarlos o quitarles sus pertenencias. Entonces la gente que estaba congregándose en este tipo de iglesias estaban tentados a retroceder en su fe. Esta carta responde a una crisis con cierto miedo, desánimo, pero sobre todo a una crisis del costo real de seguir a Cristo. Este capítulo nos enseña algo muy claro y nos resume la vida del creyente. Nos la resume con un ejemplo de una carrera a la cual antes de salir a correrla tienes que meterte las manos a los bolsillos, sacarte el peso de los problemas, quitarte el pecado que te está frenando, y una vez que la vas a empezar, que pongas tu mirada en el propósito que todo y cada uno de los creyentes debemos de tener, que es Cristo. Y fíjate que hace unos años no entendía bien estas palabras, no entendía bien qué significaban, siempre se me habían hecho muy religiosas estas palabras que acabo de decirte, hasta que las entendí. Bueno, hasta que Dios me permitió entenderlas. ¿Qué es la vida cristiana? Vivir con la mirada siempre en Cristo. ¿Qué significa esto? Se escucha muy religioso y lo hemos escuchado muchas veces en el púlpito. ¿Qué significado tiene? Y déjate pongo un ejemplo personal mío. Los que suben aquí al púlpito van a entender a lo que me refiero. Para mí, hablando de lo personal, subir al púlpito, sea aquí o en esa, sea para un devocional, una predicación, para lo que sea, es lo que a mí más me ayuda para mantenerme en esta carrera del cristianismo. Si yo no subo, probablemente me voy a perder. Muy probablemente. Mientras menos atado esté a la Biblia, y esto lo hago por convicción propia, mientras menos atado esté a la Biblia, más probablemente me voy a perder. Y yo lo sé porque me conozco. El estar estudiando esto constantemente te ayuda a tener una visión clara, te ayuda a tener o recordar esa relación con Dios constantemente que en muchos días de la semana se nos puede olvidar. Y a mí me pasa porque hay muchas cosas en la cabeza, mucho trabajo y no es pretexto, pero a mí el preparar un devocional es lo que me recuerda constantemente la relación y la cercanía que debo de tener con Dios en la semana. Y este mes que prácticamente no me ha tocado dar devocionales es una prueba para mí, pese a no preparar estudios o devocionales, que yo aprenda a que siga teniendo firmemente mi mirada en Cristo, sin perderme. Y lo lleve no solo cuando sea domingo, no solo cuando preparo un devocional, sino también llevarlo cuando me alimento, cuando trabajo, cuando estoy platicando con otra persona, llevarlo también en ese tipo de momentos, tener tu mirada firme siempre en Cristo. A eso se refiere, tener la mirada en Cristo habla de enfoque, habla de autocrítica de los caminos y las decisiones que tomamos, habla de seguir el ejemplo que Él nos dejó y replicarlo en nosotros, habla de que sin importar los baches que tiene la vida, nos levantemos y sigamos hasta llegar a Él. Y te acabo de decir, tener la mirada siempre en Cristo para seguir el ejemplo que Él nos dejó, que es lo que a muchos creyentes se les olvida. ¿Cómo actuó Cristo con otras personas? ¿Cómo actuó Cristo en la iglesia? ¿Qué respeto le tuvo Cristo a los ricos, a los pobres, a los enfermos, a la iglesia? ¿Qué trato tuvo Cristo? Porque nosotros y la mayoría aquí en esa y en muchas iglesias estamos muy lejos de seguir su ejemplo. Cristo no criticó, Cristo sumó, Cristo ayudó, nosotros no. Estamos muy lejos de seguir ese ejemplo, todos, desde el que está hasta atrás hasta mí. Estamos muy lejos. Y la mirada y el enfoque y el propósito debe de ser Él y seguir el ejemplo que Él nos pasó. Y en esta carrera de la vida del creyente nos vamos a topar con situaciones donde vamos a tener que ser disciplinados. Y en este punto, ¿qué es lo que he escuchado yo a muchos decir? A muchos. A nuestro entender, en nuestras limitaciones, en nuestra ignorancia, mientras más estamos con Dios, mejor nos debería de ir, ¿no? Es lo que muchos pensamos. Mejor nos debería de ir, más nos debería de estar bendiciendo. O por qué mientras más nos acercamos a Él, muchas veces es cuando más tentaciones estoy teniendo en mi vida.
Es cuando más pruebas y disciplina me lleva. ¿Por qué? No debería ser al revés. Mientras más me acerco, mejor me debería de ir. Y muchas veces pasa todo lo contrario. Claudia, usted como ejemplo, ¿usted alguna vez ha disciplinado con cinturón a los hijos de los vecinos de aquí al lado? No, claro que no. ¿Los ha disciplinado por haber dicho una mala palabra? No. ¿Por qué? Porque al final del día, y suena crudo, pero es una realidad, al final del día lo que le interesa a Claudia, lo único que le interesa es corregir, disciplinar y orientar a Diana, Héctor y Dani. Y a ti también. A ti no te interesa el hijo del vecino de 3 cuadras. Te interesa orientar y corregir y encaminar a tus propios hijos. Lo mismo pasa con Dios en la vida de cada uno de sus escogidos. Van a haber momentos donde mientras más creamos que estamos haciendo las cosas bien, y no, más vamos a ver disciplina en nuestras vidas. Bueno, vamos a leer Hebreos 12, 5 al 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Y qué dice más adelante en el versículo 8? Porque si se os deja sin disciplina son bastardos, no hijos. Preocúpate cuando Dios no esté corrigiendo tu vida. Preocúpate cuando más bien ya te esté yendo totalmente bien y no percibas la presencia de Dios en tu vida. Ahí sí preocúpate. Ahí sí preocúpate. ¿Y sabes qué? Esto es bueno. Esto es necesario, la disciplina. Necesitamos de esa corrección de Dios, de su disciplina en nuestras vidas. Porque ¿qué seríamos o qué tan mal estaríamos en nuestras vidas si no fuera por eso? Si no fuera por las disciplinas, hablando en un ejemplo personal, si no fuera por la disciplina de mis padres, y mi papá les ha puesto muchos ejemplos de cómo tenían la mano dura, y a mí no me tocó tanto como a mi hermano, pero tenía la mano dura mi papá. Pero yo agradezco infinitamente esa disciplina. La agradezco infinitamente, porque me ayudó a no perderme. Yo soy una persona, o era una persona muy influenciable, que me pudo haber perdido con cualquier amistad que me hubiera jalado un poco. Y la disciplina de mi padre me ayudó a orientarme. Lo mismo hace Dios en la vida de cada uno de ustedes y en la mía. Lo mismo. Dice Proverbios 15:31, búsquenlo por favor. Proverbios 15:31 al 32. Dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Si tú aprendes a tomar aquellas correcciones y momentos malos de tu vida y sacarle provecho a eso, sacarle algo que te pueda ayudar a crecer, ¿qué dice la Biblia? Entre los sabios morarán. Saber sacar provecho a ese tipo de situaciones y saber valorarlas te va a hacer más sabio de lo que crees. ¿Qué percepción has tenido cuando Dios te ha disciplinado en la vida? Y no hablo de juicio. Ya tú deberías de saber la diferencia en tu vida entre una y otra. ¿Qué has pensado cuando Dios ejerce disciplina en tu vida? ¿Qué hemos pensado muchas veces? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué hice yo para merecer eso? ¿No es lo que hemos pensado todos? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios cuando te disciplina? Son 5, o yo te digo 5. Corregir el rumbo. Cuando pase esto, ten conciencia que estás tomando las decisiones equivocadas. Dice Apocalipsis 3:19: yo reprendo y castigo al que amo. Yo reprendo y castigo al que amo, dice Dios. Número 2, el propósito de la disciplina es formarte. Forma tu carácter, forma tu disciplina, forma tu personalidad. Te forma a ti para que crezcas, para que mejores. Número 3, Dios también te disciplina por un amor paternal, así como tus padres lo hicieron contigo en algún momento. Dice Deuteronomio 8:5: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Número 4, enseña obediencia. Y número 5, evita consecuencias mayores. Evita esa disciplina evita que no vaya a ser un juicio a largo plazo. Y el juicio es peor. En resumen, la disciplina tiene como propósito restaurar, madurar y acercar a la persona a Dios. ¿Cómo Dios disciplinó a Moisés?
no lo permitió entrar a la tierra prometida, siendo el líder de quien entró a la tierra prometida. ¿Cómo Dios disciplinó a David? Dios lo perdonó, pero tras esa infidelidad hubo consecuencias. Perdió la tranquilidad, perdió la paz mental que podía tener. Hubo dolor en su casa, hubo conflicto. ¿Cómo Dios disciplinó a Jonás? Con una tormenta en su vida, figurativa y literalmente. ¿Cómo disciplina a alguien con demasiado ego, soberbia, que se atribuye todo a sí mismo en lugar de entender que es Dios el que le otorga? ¿Cómo Dios disciplinó a Nabucodonosor? Digo, por si tu pecado, o si Dios te tiene que tratar a ti por tu ego y por tu soberbia, ¿cómo Dios te va a tratar a ti? ¿Cómo trató con Nabucodonosor? Permitió que se le humillara públicamente hasta que él reconociera la autoridad de Dios. En la disciplina, Dios puede darnos donde más nos duele, hermanos. Pero ¿cuán necesario es esto para que nuestro camino se restaure? Desde mi experiencia personal, que es poca, te digo, en el momento te cuestionas, pero conforme va pasando el tiempo, no puedes estar más agradecido de que Dios te haya permitido esa situación de quebranto en tu vida, porque sin esa disciplina no habría crecimiento, no te habrías formado y no habrías madurado. No hay más que agradecer incluso hasta por la disciplina, eso ya es otro nivel de madurez. Toda prueba de formación, toda disciplina, no dudes que termina fortaleciéndote. Conclusión, Hebreos 12 te dice, no abandones a Cristo cuando el camino pesa, porque sí pesa. Mira a Cristo, acepta su disciplina como formación. Y dice Proverbios 12:1, para concluir, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la represión es ignorante. Más allá de cuestionarte esa situación en la que Dios te puso o permitió que te pusieras, en lugar de preguntarte por qué, para qué, por qué Dios, más allá de cuestionarte como todos lo hemos hecho, mejor pregúntate qué quiere sacar Dios de mí en esta situación. ¿En qué área quiere que crezca tras pasar por esto? ¿Qué quiere desarrollar en mi persona después de este suceso? No interpretes la disciplina, las pruebas, como un abandono de Dios. Interprétalas como una formación donde vas a crecer tu carácter, tu paciencia, tu humildad, tu dominio propio y tu fortaleza. Gracias.